entusiasmo y que resolvamos los compromisos de este día. Bueno, vamos a darle inicio entonces a nuestras actividades. Me van a permitir grabar la clase. Aparecerá ahí un mensaje que estamos haciendo la grabación respectiva. Luego también tomaré asistencia inicial y también asistencia media o terminal al final de la clase. Como ven, entonces estamos ya avanzando en nuestro programa de estudio. Algunos compañeros o compañeras recién han ingresado a este curso a partir de trámites ahí pendientes. Entonces les invito a que se incorporen al aula virtual Moodle y también forman parte ya de los grupos donde envío los enlaces respectivos. El grupo de WhatsApp, pues es un grupo estudiantil también donde fluye información general de ambas asignaturas. El compañero Luis Arana, pues es el administrador del curso, del grupo, y pueden contactar con el compañero estudiante Luis Arana. Muy bien, vamos a señalar algunos aspectos importantes en este momento para recordar un poco algunas cosas. Ya vamos a generar algunas condiciones. Permítanme unos segundos. Sobre los participantes. Muy bien, entonces solamente pues vamos a comentar un poco por dónde estamos con el programa de estudio. Bueno, el programa de estudio tiene varias facetas. Estamos discutiendo el concepto y objeto de la política, sus orígenes y raíces históricas, diversas secciones. Aquí tenemos la polis y otros conceptos, ¿verdad?, que son afines, que también son sinónimos de política y también de poder o capacidad. Luego vamos a ir avanzando con la comunidad política, fuerzas políticas y sociedad, la autonomía de la política, los niveles de estudio, y prácticamente tenemos pues ya un tanto avanzada la unidad. Tenemos que llegar lógicamente a las ciencias políticas y la relación con el derecho y otras ciencias. Esto ya lo estamos abordando, a pesar que es el 1.6. Estamos tocando ya algunas relaciones de la ciencia política con otras disciplinas científicas. Entonces, ahí tenemos ya ese punto de partida. Solamente pues traigo a colación esto. Recuerden que el programa de estudio está también alojado en el aula virtual y lo tienen en el grupo de WhatsApp, si no me equivoco. Ahí lo tienen para que puedan también compartirlo. Muy bien, entonces tenemos ese recordatorio. Vamos a tomar en cuenta otros elementos de la política. Permítanme unos segundos. Vamos a descargar la asistencia en este momento. Y luego vamos a pasar a estudiar el guión de clase. Bueno, tenemos algunas cosas ahí pendientes y dejamos para concluir casi este guión alguna oportunidad de compañeros estudiantes sobre la política homogénea, o mejor dicho, la realidad homogénea de la política, que fueron 3 diapositivas que de alguna manera nos dan ciertos parámetros de comprensión sobre la realidad homogénea de la política. Se divide entonces como acción, relaciones de poder, de mando y obediencia. Se puede considerar desde 3 puntos de vista: como lucha, como acción de gobernar y como empresa comunitaria.
Seguidamente, se plantea que como idea ha surgido como formas estatales de órganos, la división de competencias, el Estado es en este sentido es política. Pasemos a la siguiente diapositiva, siempre dándole seguimiento. La política es objeto de estudio sistemático, tanto de la comunidad en movimiento, es dinámica política, como la organización de la comunidad y su estructura constitucional e institucional es la estática política, constituyendo la política teórica o ciencia política. Bueno, bien, entonces ahí estamos con este compromiso. Como bien lo dijimos en clase, daría la oportunidad a 3 compañeros o compañeras, estudiantes, para que puedan expresar alguna opinión sobre la diapositiva que inicia con la realidad homogénea de la política. Entonces, si hay ya un compañero que tenga ya la disposición, voluntariamente, vamos a dar la oportunidad. Veamos, tenemos ya un compañero, José Luis Benítez. Muy bien, José Luis Benítez, buenos días, sea bienvenido a la clase. Gracias, licenciado. Nos gustaría que nos opinara sobre la primera diapositiva de las últimas 3, ¿verdad? La primera. Luis Benítez, ¿verdad? Sí, Luis Benítez. Sí. Luis Benítez, estoy tomando nota. Muy bien, entonces, Luis nos puede compartir su punto de vista sobre la política, en este caso, como acción, ¿verdad? La política como acción. Realidad homogénea de la política como acción. Muy bien, tiene la palabra, Luis, para que nos pueda enfocar su análisis. Sí, como acción yo lo hice a través del análisis de las clases y un poco del libro. Correcto. Yo según mi análisis que he hecho, la política como acción dice que hay una relación de mando y obediencia. Dice que estas diversas secciones no quiebran la realidad humana de la política. Esta actividad es una forma de obrar, de comportarse, una forma de conducta humana. Esta actividad tiene un sentido, una significación que se expresa en las relaciones del poder de mando y obediencia. Bien, me decía usted, de que para que sea un poder tiene que haber mando y obediencia. Si no hay mando y obediencia, no hay poder. Sí. Esa sería como acción, ¿verdad? Correcto. Como lucha la primera, ¿verdad? Dice que esa lucha puede también efectuarse en distintos niveles de los puestos de mando, hasta los puestos de mando, hasta los puestos es decir, de las personas, como en este caso, de abajo, como comúnmente decimos, y también en los casos de la lucha para obtener y conservar el poder. Bien decía usted en la clase de que unos buscan llegar al poder y otros conservarlo, ¿verdad? Sí. Y como acción de gobernar, también a la vez comprende la acción para gobernar, es decir, la acción del gobierno desplegada por el gobierno. También usted decía de que siempre cuando, por ejemplo, una administración llega a un gobierno, siempre crea y elimina instituciones. Pues en este caso, por ejemplo, pues, si nos damos cuenta con esta realidad, este gobierno mantuvo algunas organizaciones, algunas instituciones, por ejemplo, para beneficio social, y también quitó otras. Y como empresa comunitaria, es como es una vida plena, una vida plenaria. También en ella no solo la conducta de los gobernantes, sino también de los gobernados. No solo la gestión de los dirigentes, sino también de los dirigidos. También, licenciado, usted ponía un ejemplo, ¿va? de que también que había varios ejemplos, ¿va? de política, porque todo
todos nosotros por naturaleza somos seres políticos, un ser político, decía Aristóteles. Entonces, en el sentido de que decía usted, licenciado, en la clase, de que cuando uno forma, por ejemplo, una comunidad, pues, de una DESCO en este caso, sería una DESCO, y lo otro, pues, usted ponía un ejemplo de un equipo de fútbol. En ese sentido estábamos haciendo política comunitaria. Esa sería una participación, licenciado. Que no sé si hay otra pendiente. Muy bien, gracias, Luis. Ajá. Gracias, Luis, por su participación. Bueno, vamos a retomar algunos puntos antes de dar la oportunidad a Franklin, a Tania, Celina, Rocío Hernández. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Siempre las intervenciones son muy importantes porque eso nos permite generar nuevos argumentos, nuevos, digamos, referentes sobre cada temática. Entonces vamos a tomar en cuenta que la política es una realidad. Dijimos que la realidad social es una totalidad en cualquier sistema. Nosotros estamos en una realidad social, insertos en una realidad social o instalados en una realidad social. Sin embargo, esa realidad social está compuesta por múltiples partes, es decir, tenemos parte de esa realidad que es la económica, la política, la social propiamente dicha, bueno, la cultura, en fin, otros elementos que forman parte de la realidad social. Y parte, repito, de esa realidad social es la realidad política. La realidad política es una realidad específica de esa realidad social, como lo puede ser la realidad económica y otras. Entonces, pero como nos importa la realidad política en este momento, la realidad política es específica, al igual que cualquier otra realidad, como lo dije, pero esta realidad política está constituida por fenómenos políticos. Por fenómenos políticos. Fenómeno político es un acontecimiento, es un hecho trascendente que sucede en esa realidad política y que permite al mismo tiempo el surgimiento de nuevos fenómenos políticos, a tal grado que la realidad política tiene cierto nivel de homogeneidad, ¿verdad? Es decir, tiene una masificación, una sustancialidad quizás un tanto simple, ¿verdad? Una sustancia corriente o genérica, porque cuando hablamos de política es hablar de esa parte, repito, específica, pero en esa parte específica todo lo estoy viendo homogéneo, es decir, política es política y por lo tanto no puedo hacer una diferenciación entre un fenómeno y otro, porque se me presenta como una sustancia fuera de mí, pero después me puedo enterar que esa política, si bien es cierto que está fuera de mí, ¿verdad? Y que se me presenta como una realidad homogénea, no formo parte de eso, ¿verdad? Que se me presenta, entonces muchas veces no tengo una comprensión en qué consiste esa realidad política, pero cuando estoy ya en un proceso de asimilación, en un proceso de trabajo, entonces puedo digerir, puedo bajar esa realidad política que me presenta como una sustancia fuera de mí, la puedo bajar, la puedo canalizar y traduzco esa realidad política que tiene varios planos de acción, ¿verdad? O varios planos de ejecución. Uno de ellos es la acción. La acción, la política es acción. Pero cuando estoy diciendo que la política es acción, entonces ahí estoy frente a una posición meramente práctica. La política es práctica, ¿verdad? Y como Luis muy bien lo señalaba, bueno, hay un mando y obediencia en esas relaciones. ¿En qué tipo de relación? En la relación del poder. ¿De qué tipo de poder hablamos? Hablamos de un poder concreto, de un poder
político, ¿verdad? Un poder político. Dijimos que el poder político es propio del Estado. No podemos pensar en un poder político fuera del Estado. El Estado es el colchón, por decirlo de esta manera, del poder político. Ahí descansa el poder político. Claro está que hemos discutido también en clases que hablar de Estado es hablar de forma restringida y de forma amplia, ¿verdad? Cuando hablamos de Estado en una valoración restringida, entonces nos referimos nada más a un Estado que tiene la expresión de 3 poderes o 3 órganos, ¿verdad? Ejecutivo, legislativo y judicial. Pero también puedo decir poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial. La diferencia entre poder y órgano es simplemente de carácter doctrinal. Es decir, cuando hablamos de poder político y hablamos de 3 poderes del Estado, estamos diciendo una versión clásica de la doctrina política. Luego, si decimos órgano del Estado, estoy frente a lo mismo, simplemente que estoy con una doctrina política contemporánea o de actualidad, que nos referimos a los órganos más modernamente que hablar de poderes del Estado. Pero en resumidas cuentas, repito, las dos posiciones son importantes porque una es clásica y la otra es moderna. Entonces el poder político ahí descansa, en el Estado. Pero también aclaraba en clases anteriores de que Estado tiene también una concepción amplia cuando hablamos de los elementos esenciales del Estado. Y les mencionaba que los elementos esenciales del Estado son 4 elementos, ¿verdad? Son 4 elementos, los cuales los hemos dicho. Esos elementos del Estado son, en este caso, territorio, población, derecho y poder. Y en esa presentación esencial de estos elementos, tenemos 2 elementos naturales. ¿Cuáles son? Precisamente la población y el territorio. Somos elementos naturales nosotros, ahí estamos, ¿verdad? Físicamente hablando, podemos observar el territorio, podemos ver la superficie, la geografía, y nosotros como población, pues tenemos el carácter natural o biológico. No obstante, derecho y poder son elementos esenciales, pero estamos ya con un plano de abstracción. Entonces hay que tomar en cuenta ese punto para referirnos al poder político. Al poder político. Entonces, también hablaba sobre elementos cualitativos del Estado, elementos cualitativos, repito, que son la soberanía y el imperio de la ley. La soberanía es un elemento cualitativo que califica al poder, por eso decimos poder soberano del Estado. Mientras tanto, cuando decimos el imperio de la ley, estamos calificando al derecho como un sistema de normas garantistas, constitucionalista, que pone como centro, ¿verdad?, el Estado y la persona en una relación de igualdad. La ley, pues, es la premisa donde el Estado y la población y todos nos sujetamos a ella. En ese caso, pues, la relación de poder es una acción de mando y obediencia. Sabemos que hay poder cuando alguien manda y el otro obedece. Y si no hay mando, entonces no hay obediencia o no hay caso a ese mandato, entonces es un problema y ahí tenemos complicaciones en esa relación de poder. El Estado entonces tiene relación de poder de mando y obediencia, ¿verdad? El Estado manda y la población, sectores tienen que obedecer. Eso se da en el Estado, se da también en las relaciones internacionales, en los organismos internacionales. Una decisión de un organismo internacional tiene una relación de poder y de mando, ¿verdad? Los ejemplos últimos, las decisiones que está tomando la Comunidad Europea sobre el problema Ucrania-Rusia. Permiso. Sí.
Una Entonces, compañera está informando que no puede entrar ahorita. permítame, vamos a ver. Entonces, esa es la situación que estaba señalando. Fíjese que acá realmente no tengo a nadie pendiente de entrar a clase, ¿verdad? Estamos completos. No hay nadie en este momento que esté solicitando ingresar a la clase. Bueno, vamos a estar pendientes. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, estamos ahí tomando en cuenta esto, la relación de poder, de mando y obediencia. Son relaciones, ¿verdad?, que se expresa la acción. Y esto se puede considerar desde 3 puntos de vista, ¿verdad? Como lucha, como acción de gobernar y como empresa comunitaria. Pero antes de continuar, vamos a ver si tenemos un punto de vista también de parte de Franklin. Veamos, Franklin, ¿verdad? Que también usted ha solicitado la palabra, igual que Soxi, Rocío, Vera y Tania. Muy bien, ya vamos a ver Franklin. Buenos días, licenciado. Buenos días. Yo tengo un punto de vista sobre las relaciones de poder y la obediencia. Sí. Acerca de lo que dijo el compañero Luis, que es una actividad en forma de obrar o de trabajar y de comportarse para formar una conducta humana, para relacionarla con el poder. Y viéndola desde la política, o sea, como lucha, ponemos un ejemplo como una comunidad de una colonia. Entonces, donde hay un presidente y hay un conjunto de personas que están al mando de ese presidente. Entonces, en este caso, si la comunidad no obedece al presidente, no hay obediencia ni tampoco hay mando. Entonces, ahí habría una dualidad de poder con respecto a lo que decía el compañero. Entonces, como la acción de gobernar, tengo que se vincula directamente a una actividad de organización o de conducir una comunidad, como lo ponía en el ejemplo del presidente de una colonia y la asamblea, o sea, como el grupo comunitario de la colonia, donde el presidente gobierna a los que están en las colonias. Y como una empresa comunitaria, tengo que es una sección colectiva y plenaria, y donde la conducta de los gobernantes está a cargo de la otra conducta de los gobernados. Ese es mi punto de vista, pues, y espero haberme dado a explicar. Gracias, licenciado. Muy bien, Franklin, muy agradecido, ¿verdad?, por su participación. Correcto, está muy bien los enfoques, eso es muy importante. Importante, ¿por qué? Porque estamos comprendiendo la dinámica de la política desde la acción y desde una comprensión también académica, ¿verdad?, científica, moderadamente hablando, en la cual pues estamos haciendo usos de los conceptos y de las categorías. Muy bien, como lucha, tal como los compañeros han expresado, ¿verdad?, Franklin y Luis, estamos en una constante práctica en las sociedades. O sea, todos los días hay una lucha política, constantemente. Eso lo hace el gobierno, lo hace el partido político, la sociedad civil, ¿verdad?, organizada. En este caso estamos hablando de gremios, sindicatos y otros que conforman. Licenciado. Sí, sí. Disculpe por la interrupción, pero tengo una compañera que no puede ingresar a clase, se llama Yesenia Franco, no sé si le puede dar acceso. Sí, el problema es que aquí no me presenta la posición de entrada, ¿verdad? Es decir, en este momento tengo 119 estudiantes y no tengo nadie pendiente que ha solicitado
ingreso. Me voy a comunicar con ella a ver qué pasó. Sí. Hace poco ingresó un compañero estudiante que fue el 118, pero el número 118, pero ya había solicitado, entonces le dimos entrada, pero en este momento no tengo ninguna petición acá. Entonces comuníquese con la compañera estudiante para que haga el intento y pueda reflejarse eso acá en los participantes. Muy bien. En este momento inclusive he dejado abierta el ingreso. Cualquier compañero también en este momento le puede dar entrada, ¿verdad? No he dejado solamente mi persona como para que ingrese el compañero o compañera, sino que cualquiera también le puede dar ingreso. En este momento, luego lo voy a cambiar, ¿verdad? Para evitar cualquier error tal vez de alguna inconsistencia. Bueno, entonces, volvamos al punto. Vamos a ver al punto que estamos por ahí trabajando. Permítame un segundo. Estamos en la última parte acá. Bueno, entonces señalaba de que la política como lucha es una expresión de acción. El gobierno tiene una lucha política, dije, la sociedad civil tiene una lucha política. La sociedad civil la vamos a entender así de manera inmediata como todos aquellos actores que están organizados en una sociedad, sindicatos, gremios y otros. Es la sociedad civil. La sociedad civil. Claro, este concepto lo vamos a discutir más adelante, qué es la sociedad civil desde varias posiciones, desde la posición marxista, desde la posición civil propiamente dicha y desde la posición política. Por este momento solo vamos a señalar que la sociedad civil es aquel conjunto de organizaciones que tienen un plan de trabajo en un sistema social, ya sea a favor del gobierno o en contra del gobierno. Eso es sociedad civil, que están luchando por sus intereses también como gremios y que hacen una acción, hacen una lucha política. El gobierno también hace una lucha política, pero no hay que entenderla una lucha política partidaria en este caso, sino que una lucha política pública, ¿verdad? En la cual él ejecuta programas, proyectos, planes en un sistema social y trata la manera de llevarlos a cabo, pero podrá encontrar también obstáculos en esas posiciones y el gobierno tiene que hacer ver la justificación o la legitimidad de un proyecto, ¿verdad? Y eso ya es la expresión de una lucha política, el convencer a otros actores sociales, económicos y políticos de un trabajo gubernamental. También es una lucha política. Y la sociedad en su sentido interno, en el aspecto, en este caso partidario, también tiene una lucha política. Es decir, los partidos entran en un juego también de lucha política cuando tratan la manera de convencer a un electorado, cuando hay candidaturas, cuando hay puestos a ocupar en el gobierno. Entonces también ahí tenemos con mucha nitidez la lucha política. La lucha política, el hecho de convencer a un electorado con las plataformas, ¿verdad? Con los planes. Eso es lucha política. Y como acción de gobernar, y como empresa comunitaria, tal como también se ha señalado, tenemos que los gobiernos tienen una praxis política. Esa praxis política es a través de los 3 órganos del Estado. Lo político en cada órgano es político público, no es político partidario. Es decir, los gobiernos en sí no están representando un partido político. No están representando X o Y partido político. Los gobiernos en sí es la realidad pública de administración de un Estado donde toda la función del gobierno tiene
carácter nacional. Por lo tanto, si bien es cierto, ¿verdad? Como bien saben ustedes, los candidatos, los funcionarios, el presidente, vicepresidente, diputados y otros llegan a ocupar ciertos cargos, pero esos cargos son posibles a través de la participación política, partidaria, pero llegando al poder hay que despojarse de todo referente partidario e ideológico y trabajar en función de un sistema nacional, en función de lo público, incluyendo todos los sectores de una sociedad. Entonces, también eso tiene una expresión de carácter de lucha política, la acción de gobernar. Y como empresa comunitaria, en este sentido, la política lo que pretende es una socialización de acciones, una socialización de acciones. Quiere decir que la política comunitaria conduce a formar equipos, a formar, como decían los compañeros estudiantes, bueno, a formar directivas, clubes, ¿verdad? Y otros para direccionar una sociedad, una comunidad, direccionarla, darle conducción. También eso es una visión política. O sea, la visión política, en este caso, como acción, como empresa comunitaria, es orientar, es conducir, es ejecutar, ¿verdad? Planificar objetivos y que la empresa, que la comunidad haga de suyo esos propósitos políticos que lleva, en este caso, una directiva, un consejo directivo. Ese es el punto. O sea, los puntos de empresa comunitaria estarían orientados en que una directiva junto a una base social, en este caso la comunidad, los dos forman un equipo y la comunidad hace propio ese proyecto presentado por la directiva porque nace de la misma comunidad. Entonces, esa es la socialización también política al respecto. Muy bien, en este momento sí está entrando Yesenia, pero creo que ya entró Yesenia a la clase. Bueno, entonces ahí tenemos ese punto. Veamos. Ahora. ¿Sí? Yo tenía una opinión. Correcto. Estamos con su nombre, discúlpeme, por favor. Soy Brenda Sofía Aguirre Cárdenas. Brenda Sofía. Muy bien. Bueno. Sí, adelante, Sofía. Bueno, mi opinión es la política como acción. Bueno, la política como acción es aquella acción de gobernar que transmite lo que hace en su gestión. Esta se presenta como técnica o política practicada, como una acción que se genera y se traduce en el arte o técnica de gobierno, ya que permite generar diversas acciones con la intención de influir, conservar, crear o modificar el poder, organización o el ordenamiento de la sociedad. Estas pueden manifestarse como lucha, como arte de gobierno y como empresa comunitaria. Según Aristóteles, esas constituyen fases o momentos de un mismo proceso circular, en las que podemos mencionar lo que es la fase hexagonal, que es la conquista y la conservación del poder, la fase arquitectónica, que es el ejercicio del poder, y la fase plenaria, que es el enderezamiento entre las dos primeras a un grado alto de consenso. Aquí podemos ver lo que usted nos explicaba en las clases pasadas, que las personas que están en el poder buscan conservar ese poder, por el simple hecho de que somos unos seres interesados, pero también depende de cómo nosotros ejerzamos lo que es la política, ya sea para el bien común o solo para una minoría o un grupo específicamente. Esa es mi opinión. Muy bien, Sofía, correcto. Ahí tenemos algunos conceptos adicionales que Sofía ha incorporado. El caso de la fase hexagonal, de la fase arquitectónica, de la política. También hizo señalamientos sobre la técnica política, que es bien importante. Son conceptos muy afines a lo que estamos
señalando. Entonces, vamos a ir comprendiendo estos conceptos a la par del desarrollo y también aplicándolos, ¿verdad?, a la realidad, porque es bien básico eso e interesante. Muy bien, vamos a dar la oportunidad también a Tania, Janet y a Brian. Luego sigue Sonia y también Samuel, ¿verdad?, que ha solicitado la palabra. Muy bien, entonces veamos la siguiente diapositiva. Gracias, Sofía, por la participación. Definitivamente los conceptos que usted ha señalado los vamos a retomar en este momento después de las participaciones de Brian y de Tania. Muy bien, entonces vamos a generar, vamos a generar la siguiente diapositiva, ¿verdad? Como idea, ha surgido como formas estatales de órgano, la división de competencia, y el Estado es, este sentido es política. Muy bien, tienen la palabra Brian y Tania, ¿verdad? Por favor, si todavía están disponibles. Buenos días, licenciado. Buenos días con Tania, ¿verdad? Por favor, ¿sí? Sí, Tania. Muy bien, Tania, adelante. Bueno, primero debemos de tener en cuenta que la realidad homogénea de la política es una actividad, una forma de obrar y de comportarse. También que tiene un sentido que se expresa en relaciones de poder y en relaciones de mando y obediencia, ¿verdad? Entonces, lo que en sí es la realidad homogénea viene siendo como una lucha para conservar el poder y para obtenerlo. Entonces, la realidad homogénea de la política surge como idea, ¿verdad? Tenemos la primera idea que dice que han surgido como formas estatales de órganos. Sabemos que las formas estatales de órganos son los órganos ejecutivos, judicial y legislativo. Entonces sabemos que el órgano ejecutivo estaría representado por el presidente, mientras que el órgano legislativo está representado por los políticos de la Asamblea Legislativa, y el judicial estaría como representado por las personas que defienden el derecho y los deberes que tiene la población. Y como segundo punto tenemos la división de competencias. En este caso nos dice que el Estado está dividido en diferentes áreas, ¿verdad? O sea que son diferentes áreas las cuales se van a estudiar, no solo es una. Y por último tenemos que el Estado en este sentido nos dice que es política. Entonces sabemos que en este sentido, ¿verdad? Primero fue la política y después fue el Estado. Ahora bien, el Estado es una política jurídicamente personalizada para una comunidad, o sea que son leyes o normas para una comunidad. Estas leyes o normas bien pueden ser de beneficio propio para quien las está creando, o pueden ser de beneficios para la comunidad. Entonces, en conclusión, como idea, la política en sí es teórica, es un estudio y un planteamiento de la realidad política que se está estudiando, ya sea para un fin personal o comunitario. Cuando decimos que se estudia la realidad política, nos estamos refiriendo a que se está estudiando en diferentes áreas y no solo en una área determinada. Estas áreas en las cuales se está estudiando pueden ser áreas de sanidad, áreas de educación, de servicio social y de política laboral. Esa sería mi participación. Muy bien, Tania, muchas gracias. Excelente. Gracias. Su punto de vista. Muy bien. Gracias. Brian. Buenos días, licenciado. Buenos Para días. mí, la realidad homogénea de la política como acción se manifiesta por medio de las relaciones de orden y ejecución de la misma, que se dan de diferentes maneras, desde empresas privadas hasta condominios que se ciñen bajo estructuras de poder y responsabilidades. Y como idea se ha formado como formas de poder estatal donde cada uno tiene su propósito y responsabilidades a cumplir, formando entre los tres una sociedad democrática.
democrática. Gracias. Muy bien, Brian, correcto. Ya vamos a hacer una síntesis de las participaciones que están ustedes señalando. Veamos, Rocío Hernández Xochitl. Sí, profe, mi participación era con respecto al punto de la división de competencias. Correcto. Este hace referencia a las actividades en función de cada órgano, ¿correcto? Entonces teníamos que el órgano legislativo se encuentra en la Asamblea Legislativa y que tiene la función de decretar, interpretar y reformar y derogar leyes, mientras que el órgano judicial tiene la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materia constitucional. Y por otro lado, el órgano ejecutivo que supervisa la situación de administración pública. Hasta ahí mi participación. Muy bien, Xochitl, gracias. Bueno, qué interesante las participaciones que ustedes están generando, porque de esta manera ustedes ya tienen argumentos para preguntas, ¿verdad?, referidas a cualquier intervención, ya sea una evaluación. Imagínense que si las evaluaciones son presenciales, entonces ya ustedes tienen argumentos para señalar un análisis sobre ciertas preguntas. Si fuera virtual, pues lógicamente ahí hay otra metodología de examen, pero es importante lo que ustedes me lo están diciendo de forma oral. Entonces ya traducido en un escrito ya tienen ciertos parámetros, bases para hacer una sistematización de una respuesta. Claro, entre lo oral y lo escrito, ¿verdad?, hay una pequeña diferencia, porque en lo oral nosotros podemos hacer la corrección inmediata a través de nuestro discurso, pero a nivel escrito, pues tiene una rigidez más el discurso y tenemos que darnos cuenta si estamos en un acierto o tenemos que hacer correcciones. Entonces, eso es bien importante. Ahora bien, aquí tenemos varias cosas. Después de las intervenciones de los compañeros, luego vamos a ir generando otras. Hay cosas muy importantes. Una es que la idea de la política expresa formas estatales de órganos. Quiero decirles que el Estado es la expresión de fondo en la cual lo político se manifiesta. Cuando mencionamos en la comunidad primitiva donde no había Estado, no significa que tenemos también un vacío de política. No, hay política en la comunidad primitiva, pero es una política no comprometida con aspectos ya de intereses como los que hoy conocemos, sino más bien la política de ese momento, aunque el hombre en esa condición no era un ser pues que tenía conciencia de su hacer político, pero ya practicaba una política de sobrevivencia, de comunidad, de alguna forma de organización para enfrentarse a diversos problemas y cómo superarlos. Eso ya es parte de una idea y de una forma. Esa expresión también ya va a una evolución, ¿verdad?, del Estado. Evolución del Estado. Estas características. Pueden silenciar, por favor, el micrófono. ¿Me dicen, por favor? Bueno, entonces mencionaba el aspecto, ¿verdad?, y importante, que el Estado tiene una evolución
y por lo tanto tenemos formas de Estado y hay expresión de órganos. Claro, los órganos van también asumiendo una complejidad hasta llegar al Estado moderno, tal como los compañeros estudiantes han mencionado los órganos del Estado y las competencias de estos órganos, ya modernamente hablando. Entonces vemos que esa es también una estructura política. El Estado tiene una estructura política, una forma política que se ha diferenciado, mejor dicho, a lo largo de la historia. No es el mismo Estado medieval, aristocrático o monárquico, al Estado moderno de nuestro tiempo, porque el órgano del Estado, en este caso medieval, era un órgano personal prácticamente, representado por el rey o monarca. El rey era el soberano, el rey era el poder. Entonces ahí tenemos un tipo de órgano representado por el rey, pero ya directamente el Estado moderno que surge en el siglo XVIII, llamado el siglo de la modernidad, el siglo de las luces. Entonces el Estado nace ya con 3 órganos y con una visión constitucional. Definitivamente es otra forma, ¿verdad?, de Estado y de órganos. Y tenemos la división de competencias. La división de competencias, en el fondo, también es una estructura política. En el fondo es que el Estado no tenga un poder absoluto, como lo tenía el Estado medieval, sino que ese poder está distribuido en competencias, en atribuciones, y eso permite, como lo menciona Carlos Luis de Montesquieu, menciona que hay un equilibrio o un contrapeso de poderes. Por esa razón hay 3 poderes, para un contrapeso, para que un poder no se meta en la competencia del otro, pero sí que se relacionen en esa lógica, como señalaba la compañera estudiante Tania, que cada uno tiene una atribución, pero no significa, ¿verdad?, que se van a aislar estos órganos, sino más bien la competencia de un órgano genera definitivamente la atribución del otro, ¿verdad? Si uno la sanciona, el otro la va a crear y el otro la va a aplicar, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el equilibrio que un Estado tiene. Como ustedes observan, entonces, me doy cuenta que ustedes ya están comprendiendo, ya están señalando que la política tiene varias acepciones, desde aquella política vulgar, pero vulgar en el sentido común, ¿verdad? No en el término, ¿verdad?, peyorativo que a veces lo escuchamos, ¿verdad? Este es vulgar, pero ese es otro tipo de vulgaridad, sino que en el sentido vulgar es en el sentido común, cotidiano, ¿verdad? Eso, hablar de política en el sentido vulgar es hablar, pues, de lo útil, ¿verdad? De lo hábil, de aquello que realmente me va a beneficiar, ¿verdad? Que puedo pasar por encima de los derechos del otro con tal de lograr mi objetivo personal. Eso es un hacer político también, ¿verdad? Pero ese hacer político es el corriente, ¿verdad? Es el cotidiano, el del mundo de la vida. Pero la política en sí es un elemento, es una realidad muy importante en todas las sociedades, en todos los seres humanos, en todas las organizaciones. O sea, todos manejamos de alguna manera la política en atención a cómo resolver un problema, cómo tratarlo, cómo orientar. El estudiante del derecho entonces se da cuenta que además de estudiar las normas, está metido en una realidad política y las decisiones, las normas, pues tienen también acceso, tienen cobertura en esas canalizaciones políticas que el abogado debe de ir trabajando, es decir, cómo resolver. Hay problemas que no se resuelven desde un inicio con la normativa, sino que se resuelven o al menos se abre paso con el ámbito político.
Y no me refiero al ámbito político partidario, sino que en las partes a veces pueden llegar a un acuerdo sin necesidad de trascender, ¿verdad?, a otros niveles. Entonces el abogado usa una política, usa una forma reflexiva de cómo unas partes que tienen grandes conflictos pueden acercarse y pueden pactar y pueden minimizar los costos, digamos, de un proceso. Entonces son situaciones que debemos de identificar con las clases, ¿verdad?, con la política como ciencia. Entonces el Estado, en este sentido, es política. El Estado es política, pero una política pública. El Estado ejerce políticas públicas. Ahí no hay color, ahí no hay raza, ¿verdad? Ahí no hay sectores sociales, sino que la política pública es en función de una totalidad nacional, hasta donde el Estado tiene competencia, porque el Estado tiene límites el Estado. Y esos límites del Estado se lo proporciona inclusive el territorio, ¿verdad? El Estado tiene ejercicio político, el Estado tiene poder político delimitado por el territorio. Por supuesto, un Estado frente a otro Estado también tiene un poder de igualdad, ¿verdad? Si un Estado X externo frente a nuestro Estado, cada uno tiene su poder soberano y cada uno tiene una igualdad en el escenario internacional. Eso es en la versión clásica, pero ya si lo vemos en términos de hecho, ¿verdad?, en términos de práctica, pues estamos con una crisis de la soberanía del Estado. Hay estados que se meten en la vida de otros estados. Entonces ahí es un problema, ¿verdad?, de soberanía, aunque la versión clásica diga lo contrario. Por lo tanto, en resumen, el Estado es política porque ejerce políticas públicas. Tiene una estructura, tiene una forma. ¿Quién se lo da? Se lo da la Constitución. Todo Estado, oigan bien, todo Estado, su propia naturaleza política y su forma de Estado o estructura, bueno, se lo da la Constitución. No puede ser otro tipo de documento o de texto, ¿verdad?, porque es la Constitución la que define el tipo de política de Estado. Muy bien, entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. Siempre para ir viendo este punto. Tenemos el caso también de otros compañeros. Lisette había pedido la palabra. Jessica. Veamos, creo que tenemos a Sonia también. Buenos días, licenciado. Muy bien, buenos días. Pero yo quería opinar sobre la diapositiva anterior. Muy bien, puede hacerlo con toda confianza. Bueno, está bien. Usted decía que la política tiene dos manifestaciones y sí, está la de idea, ¿verdad? Entonces... Se la vamos a ubicar nuevamente para que usted pueda tratarla, ¿verdad? Muy bien, aquí la tenemos. Entiendo que como idea es los conjuntos de ideas o postulados fundamentales que caracterizan a los partidos políticos en relación a cómo deberían funcionar las instituciones de un Estado, una sociedad o una población. Y usted mencionaba que como idea es la política teórica o ciencia política. Y esto significa que la ciencia política es la política teórica, es decir, que la política que maneja en los conceptos o que se maneja en las categorías, esa es la política como ciencia. Y pues eso me lleva a comprender que la política científica permite conocimientos, interpretar o criticar un poder. Y usted ponía el ejemplo de que la crítica no es el decir como la crítica que comúnmente conocemos, por ejemplo, criticar como dicha persona anda vestida, sino que la crítica que estamos hablando es la crítica del poder, un poder político que es el propio del Estado.
Y esta crítica se refiere a aquella crítica problematizadora, es decir, que busca opciones para solventar las problemáticas o nuevos acontecimientos. Y pues en conclusión yo puedo entender que la acción es la práctica y la idea es la ciencia política. Esa sería mi opinión. Muy bien, gracias, Lizeth. Usted ha señalado otros puntos también que están orbitando con la discusión que tenemos. Por ejemplo, retomando lo que Lizeth señala, habla de una política teórica y de una política práctica, o de la idea y de la acción. Entonces hay dos campos, oigan bien por favor estudiantes, hay dos campos de la política. El campo de la acción y el campo de la idea. Entonces cuando estoy frente al campo de la acción, estoy en la práctica de la política. ¿Verdad? Estoy en la práctica de la política. La política entonces tiene un ejercicio, hay una contienda, hay una lucha, hay actores ahí participando, ¿verdad? Uno queriéndose imponer sobre el otro a través de relaciones múltiples en una sociedad. Muy bien, esa es una acción. Todos los días, repito, las posturas que tienen los actores políticos, económicos, lo que dicen o lo que contradicen. Ustedes van a observar, por ejemplo, en los medios de comunicación, algunos enfoques de actores políticos y económicos a favor o en contra del gobierno o entre los mismos sectores. Eso es una política como acción, una política práctica. Que digan o no digan la verdad sobre algo, eso es otro campo, pero nosotros lo que vamos a observar es que cada uno de ellos tiene un propósito, ¿verdad? Y los propósitos es garantizar o defender sus derechos, ¿verdad? O sus intereses. Cada grupo pues vela por los intereses y eso es bien lógico en una sociedad múltiple que tiene intereses diversos. Entonces cada quien está defendiendo sus intereses. Ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué los ricos, por qué las personas que tienen mucha riqueza participan en política? ¿Y por qué también la gente que tiene pocos recursos también quiere participar en política? Porque de alguna manera, participando en política, ¿verdad?, llegan al poder y también de esa forma garantizan ciertos intereses, ¿verdad? Tienen pues el control político y esa permite pues que los intereses tengan mayor estabilidad. Por eso los ricos siempre también buscan el poder, ¿verdad? Porque además de tener el poder económico, quieren tener el poder político, tal como lo dijimos en la materia de sociedad y economía. La relación de propiedad se manifiesta en la base económica, ahí están los intereses económicos, pero es necesario tener también el poder político para que esos intereses económicos estén plenamente garantizados a través del derecho, ¿ya? Entonces, eso indica que el que tiene poder económico busca también el poder político porque de esa manera no le preocuparía mayor cosa en cuanto a los intereses económicos, ¿verdad? Los está cuidando desde lo político también. Y el que no tiene muchos recursos o es una persona pues que hace un esfuerzo diario, también busca el poder para cambiar sus condiciones materiales de vida, no en función de corrupción ni tampoco en función de intereses personales, sino en función de proyectos globales o nacionales que permitan un cambio, ¿verdad?, en las condiciones sociales o económicas de los sectores que representan. Por lo tanto, la política como acción es una política práctica. Es lo concreto de la política. Ahí vamos a ver los conflictos, vamos a observar los intereses, las competencias, la contienda, en fin, tantas cosas. Pero pasamos al otro plano, la política como idea. Y la política como idea es la política teórica, es la política científica o la ciencia política. Pero ustedes dicen, bueno, ¿y esta política teórica de dónde sale? ¿De dónde salen esos conceptos? ¿De dónde salen esas categorías? Salen de esa acción, de esa política práctica. Aquel que está haciendo una política práctica
pues el pensante en política debe traducir esa práctica en un concepto. En un concepto, debe de elevar esa práctica a un concepto y decir, bueno, este es un ejercicio democrático o este es un ejercicio antidemocrático. ¿Me explico? Entonces la política teórica es la política que traduce esas prácticas, traduce esas acciones políticas en un sistema, oigan bien, en un sistema conceptual, en un sistema de definiciones, de categorías, lo explica a través de teorías. Entonces, vamos a lograr comprender que la política teórica no está divorciada, no está separada de la práctica. La práctica es la que genera la teoría. Pero otro punto a observar, las teorías, los planteamientos también son modificados. Por ejemplo, regreso a la edad medieval. El poder político, ¿quién lo representaba? El rey. Entonces, la ciencia política explica la soberanía del rey de aquel momento. Explica que el rey era el soberano, el poder. El rey representaba el derecho mismo. Ejercía ese poder sobre la sociedad en relación al derecho, pero él no se sometía al derecho. Esa era la explicación de aquel momento. Pero no podemos traer esa calificación de la soberanía monárquica a la soberanía actual, porque ahora tenemos un Estado soberano. Entonces, ¿qué pasó con la teoría? La teoría tiene validez de aquel momento, ¿no? Pero ya no tiene vigencia en nuestro tiempo. Significa que en el conocimiento debemos de someter a una crítica epistemológica a la teoría. Es decir, ¿qué vamos a quitar? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Verdad? ¿Qué vamos a reformular en los enfoques de las teorías? Hoy en día. Bueno, alguien puede hacer un análisis de la política desde la historia hasta nuestro tiempo. Por ejemplo, en mi caso, estoy tratando de hacer un estudio de la política, ¿verdad? Y ver qué está pasando con la política ahora, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Esa evolución de la política tiene ciertos quiebres en historia y va creando también vacíos. Eso es lo que tenemos ahora en día. Tenemos graves problemas en las prácticas políticas. Entonces, se requiere una reformulación, ¿verdad? Reformular las teorías, pero no reformularlas a partir de lo que se está observando simplemente, sino reformularlas también buscando soluciones a lo que prácticamente hay amplias, ¿verdad?, confusiones. Tenemos el caso así, paralelamente, Rusia-Ucrania, que es el fenómeno, ¿verdad?, internacional que está en el relieve, en la macrocoyuntura, ¿verdad?, mundial. Bueno, era una costumbre histórica, ¿verdad?, las conquistas. Así se conquistaban los pueblos, como lo está haciendo Putin en este momento. Así lo hacían los romanos. ¿De acuerdo? Ahora que Ucrania fue parte de la Unión Soviética, o eso fue en los años 80. Una historia desde la fundación del Estado soviético, la Revolución Rusa de 1917. Pero ¿será correcto pensarlo ahora de esa manera? Entonces son aspectos que hay que analizarlo, ¿verdad? Dentro de las teorías, dentro de la crítica epistemológica, ¿verdad? Las conquistas, las invasiones, como es el concepto universal ahora, ¿verdad? El concepto mundial. Pero cada quien tiene referencias distintas
desde el enfoque político o desde una postura de intereses, y eso es lógico, pero ¿a qué quiero llevarlos? Que es necesario crear una crítica, ¿verdad?, epistemológica de las teorías para ver si es funcional o no. Porque como se dice, ¿verdad?, en ese mundo cotidiano, a veces ponemos primero la carreta y después los bueyes. Entonces, ahí comenzamos mal. Es importante, ¿verdad?, que se haga un análisis, ¿verdad?, integral. También, ¿verdad?, las potencias mundiales quieren, ¿verdad?, tener su dominio en Europa a través de la OTAN, y ese es otro problema paralelo. O sea, hay una regionalización también de intereses ahí que definitivamente están también en una contienda de lucha. Ahora, eso, estudiarlo desde la más cientificidad, ¿verdad?, nos permitiría llegar a análisis más de fondo. Pero si nos ideologizamos, si nos creemos prorrusos o pro-ucranianos, ¿verdad?, desde intereses, entonces estamos cayendo en un error, ¿verdad?, de conocimiento. No debemos de tener posturas ideologizadas. Sí debemos de tener intereses académicos, desde la ciencia, por supuesto, eso también forma parte de los intereses de cualquier persona, pero en función de crear un conocimiento, ¿verdad?, sin caer en el pasionismo. Muy bien, entonces vamos a pasar al otro punto que tenemos ahí referido. El último, ¿verdad? Teníamos pendiente a Jessica, me parece. Lisette acaba de participar. Samuel. Los voy a mencionar, ¿verdad? Los que ya participaron. Tenemos a Luis Benítez, Franklin, Tania, Celina, Sochi, Brian, Brenda, Sonia, Samuel, Lisette, Jessica. De los que he mencionado, Buenos días, licenciado. ¿Quién está pendiente? Sí. Buenos días. Mi opinión era sobre la política como acción. Correcto, Jessica. Dice que se presenta en la realidad con la lucha por el poder. Esa lucha puede efectuarse en distintos niveles. Se trata en todos los casos de la lucha para obtener o conservar el poder, pero a la vez comprende la acción de gobernar, vinculándose a la actividad de organizar o concluir una comunidad. Esa es mi opinión. Muy bien, Jessica, gracias. Sí, adelante. Me voy a permitir dar mi opinión, ¿verdad? En relación a eso de la política como acción, ¿verdad? Concuerdo con la compañera. Y es que está en todo nivel, ¿verdad? Porque de alguna manera esa es la estructura de gobierno que tenemos, digamos, la organización del Estado como tal. Igual, ¿verdad? Partimos de la Constitución, que también es algo de que nos rige por nuestras leyes, ¿verdad? Como sociedad. Pero partiendo de la idea que usted, digamos, toma como la política vulgar, por decirlo así, mi planteamiento era más que todo en relación a lo que se da, digamos, por ejemplo, para mantener el poder, ¿verdad? Para mantener el poder, las sociedades, ¿verdad? Como tal, somos, o los gobernantes en este caso, siempre hay una avaricia por parte de tenerlo todo. Ya no es homogéneo, considero yo, cuando ya el gobierno como tal no toma en cuenta a la población, ¿verdad? O a la sociedad en este caso. Quería hacer este planteamiento porque sí hay o ha habido en el pasado, digamos, gobernantes buenísimos, pero nada es eterno y todas las personas, digamos, de alguna manera somos corruptibles, no hay nadie incorruptible. Partiendo del lado de que también ya sea las leyes o la Constitución en este caso se puede quebrantar, pueden haber modificaciones. Y usted menciona de que como nosotros, digamos, tal vez como ya nos debe interesar más que todo las cuestiones académicas, ¿verdad? Y como ya futuros profesionales del derecho también no tenemos que caer en cuestiones, digamos, polarizadas, es decir, si hay algo que está mal,
no es que vamos a, de alguna manera, ir a manifestarnos y todo, aunque se ameritara pues una acción como tal, pero no es el punto, sino de darnos cuenta de la realidad y no caer en esa cuestión de un fanatismo, como usted lo menciona. Digamos, tenemos el caso que se da a nivel internacional, Rusia y Ucrania. No nos podemos poner del lado de uno ni de otro, porque estaríamos cayendo en algo en que ya no es, digamos, algo pensado. Pues para mí igual la guerra ya a estas alturas, en pleno ya siglo XXI, y estar con eso ya es una aberración, que ya no se debería de dar. Ya, yo creo que ya hemos roto con esa situación, ¿verdad? Pero para manejarlo un poquito más y aterrizar, digamos, en mi idea, veamos los gobiernos, digamos, del Imperio Romano, ¿verdad? Cómo era antes y qué ha cambiado, qué tanto ha cambiado, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista ambicioso, porque en esos entonces pues siempre había un poder, y si veíamos, digamos, ya a los emperadores o como se llame, digamos, ya la jerarquía, siempre eran sus fiestas, excesos y todo, y ese era el poder, mantener un estatus. Ahora, ¿qué es la gran diferencia, o cuál es la gran diferencia que tenemos ahora actualmente con nuestros gobiernos? Alguien que llega al poder, digamos, usted decía, si es rico o si tiene mucho poder adquisitivo, económico, como sea, siempre busca el poder. Si es, digamos, de escasos recursos, siempre busca el poder. Y siempre nos mantenemos en esa como rueda de caballito, por decirlo así. Si no veamos los anteriores, ¿verdad? Gobiernos, incluso los actuales, ¿verdad? Entonces, de alguna manera se pueden criticar ciertas cosas y caemos como en lo mismo. Sí han cambiado mucho y hemos tenido muchos avances, pero siempre carecemos, digamos, de una solidificación, digamos, en lo que serían las bases de nuestros estados. Muy bien, correcto. Gracias, compañero Kevin. Interesante también, ¿verdad?, los puntos de vista que usted ha señalado. Y vamos a decir lo siguiente a partir de su intervención. Licenciado. Sí. Disculpe que le interrumpa, pero antes de pasar al siguiente punto, quisiera decir mi punto de vista acerca del tema. Muy bien, estamos con Abel, ¿verdad? Sí, Abel Navarrete. Muy bien, Abel. Correcto. Puede ser. ¿La política se manifiesta? ¿Puedo? Sí, adelante. La política se manifiesta como acción. La política es práctica porque se basa en realizar algo de una forma más simple, siguiendo normas para alcanzar un bien común en un gobierno, en una sociedad. La toma de una decisión o de un cargo democráticamente puede representar esto. Como idea, la política es teórica, porque la política contiene ideologías fundamentales, como lo puede ser el liberalismo, socialismo y conservadurismo. Este último es el que se opone a las reformas o cambios radicales en la sociedad. El objeto de la política como ciencia es el poder político, partiendo de que la realidad homogénea de la política, o sea, si hablamos de algo homogéneo, es algo que se mezcla o que puede tener un bien común o que está hecho por conceptos de igual naturaleza. Como acción, relaciones de poder, de mando y obediencia, mediante las acciones sobre el pueblo y de igual forma del pueblo sobre el Estado, porque es el bien común que la sociedad busca. Se puede considerar 3 puntos de vista como lucha. La acción de la realidad política de cierta manera se representa con la lucha de poder. Como acción de gobernar, lo que se busca ya sea pertenecer al gobierno o simplemente lo que cualquier humano desea, poder. Como empresa comunitaria, acción colectiva, o no solo de la gestión de los dirigentes, sino también de los dirigidos. Como idea, han surgido como normas estatales de órganos. Es la forma como el gobierno administra el poder del Estado. De esta forma se ha organizado, dando a cada órgano una función para desempeñar. El órgano legislativo, que es el que le pertenece a la Asamblea Legislativa, el órgano ejecutivo, que es el que le pertenece al presidente de la República, y el órgano judicial, que es el que le pertenece a la Corte Suprema de Justicia. La división de competencias, lo que les acabo de mencionar anteriormente. El Estado en ese sentido es política, porque han surgido formas estatales, los órganos, la división de las competencias, y todo ello forma parte de la política. Ese es mi punto de vista. Gracias. Muy bien. Ok, Abel, muy bien su participación. Excelente también el compañero Abel, ¿verdad? Kevin, Jessica, que han sido los últimos que han intervenido. Muy bien. Interesante. Yo quisiera aportar algo. Muy bien, adelante. La política tiende a mutar o modificarse mayormente por los cambios de pensamiento de la población.
de lo cual pertenece, es decir, así como la persona humana es dinámica, la comunidad también lo es, y la política debe perseguir ese dinamismo. Considero que la estática de la política se refiere a cómo la Constitución preestablece una organización estructural, dividiendo los poderes y lo dando competencias específicas, así como también estableciendo forma de gobierno y una forma democrática de elección mismo. Así como también lo podemos encontrar en el artículo 85, como usted nos dijo, que El Salvador es una república, ya que no es gobernado por un rey ni por una familia, no es gobernado por un dictador o por un partido político, sino por los funcionarios que los ciudadanos eligen en elecciones populares para que represente al pueblo en su totalidad. Bueno, esa es mi opinión. Gracias, Ramón. También, qué interesante, repito, todas las intervenciones de ustedes han enfocado puntos diversos, ¿verdad? Con una valoración común. Y es que necesitamos llegar a alguna comprensión conclusiva de lo que es la política. Sí. Hay alguien que quiere entrar ahí a la clase, ahí está publicándolo en el grupo de WhatsApp. Muy bien, gracias. Ya estamos admitiéndolo. Muchas gracias. Entonces, señalaba, estimados jóvenes estudiantes, que necesitamos alguna valoración conclusiva de lo que es la política. Como ustedes han intervenido fluidamente en esta jornada, es importante poner mucha atención en cada intervención de cada compañero o compañera estudiante. Por otro lado, es importante también ir socializando los conceptos que estamos manejando, las categorías. Siempre menciono esto, conceptos y categorías. El Estado es una categoría porque encierra otros conceptos en su interior. Ustedes han hablado de poder ejecutivo, legislativo y judicial. Encuentro definiciones de cada poder y forman parte del Estado. Entonces el Estado es un macro concepto, porque en su interior hay otros conceptos afines o inherentes que le son propios. ¿De acuerdo? Por eso es una categoría. Y hablamos de concepto cuando solamente estamos definiendo cierta situación, ¿verdad?, de un fenómeno. Entonces, como el aprendizaje y la enseñanza es reiterativa, ustedes al final, pues, tendrán ya un dominio de los conceptos, de los temas, de los indicadores que estamos señalando acá. Y eso es algo, ¿verdad?, muy importante que nosotros ratifiquemos, ¿verdad?, que recordemos, que enfaticemos otra vez, que repasemos, ¿verdad?, los temas, porque al final, pues eso ya será de dominio, ¿verdad?, de dominio de cada quien. Por lo tanto, cada vez que participamos, que enfocamos los temas, vamos y venimos en la temática, es decir, nos vamos y regresamos, ¿verdad? Porque así es como vamos a ir aprendiendo. Es decir, vamos a aprender sobre política, pero vamos a aprenderla de una manera correcta para que cuando estemos ya en una situación, ¿verdad?, que estemos midiéndonos académicamente, ustedes tengan buenos resultados. Entonces, por lo tanto, tenemos que ir repasando, recordando, poniendo de nuevo algunos ejemplos, tomando en cuenta otros conceptos. Solo así es el aprendizaje. Reiterar, recordar, repasar, ¿verdad? Ustedes tienen que revisar los libros donde se han dejado, pues, los capítulos que estamos discutiendo. Muy bien, entonces tenemos a Briseida, que vamos a ver si nos participa en el último punto, ¿verdad? La política es objeto de estudio sistemático tanto de la comunidad en movimiento, es dinámica política, como la organización de la comunidad y sus estructuras constitucional e institucional, es la estática política, constituyendo la política teórica o ciencia política. Entonces aquí tenemos algo muy parecido, Briseida,
tenemos algo muy parecido a la política práctica y a la política como idea, en relación a la política teórica. No sé si estamos ahí en la disposición, Briseida, de podernos comentar sobre estos dos puntos, la dinámica política y la política teórica. Asócielo a la política como acción y asócielo a la política como idea. Prácticamente estamos en un entramado, ¿verdad? Común ahí. ¿Tiene alguna idea, Briseida? Yo quería hablarles sobre un concepto que había encontrado en el libro de que nos Se ha mencionado. Ajá. Muy bien, puede hacerlo, no hay problema. Que dice: la realidad homogénea de la política en primer término es una actividad, una forma de obrar, de comportarse, una forma de la conducta humana. Esa actividad tiene un sentido, una significación que se expresa en relaciones de poder, en relaciones de mando y obediencia. En todos los casos tiene un contenido espiritual, tomada en el sentido de la acción referida al poder. Será política aplicada, arte político, política práctica o política objeto, o simplemente la política como técnica del poder. Eso es lo que había encontrado. Ha tenido a bien comentarnos. Correcto, Briseida, mire. A partir de eso que la compañera estudiante nos hace ver, quiero comentarles de que la realidad homogénea de la política se caracteriza por indicadores comunes. Un indicador común de esa realidad homogénea en esa política es que toda la humanidad somos seres dotados de intereses, múltiples intereses. Todos somos seres, ¿verdad?, que tenemos intereses. Nosotros, por ejemplo, acá, ¿cuál es el interés de ustedes de ver asumido este compromiso de estudiar las ciencias jurídicas? Tienen un interés homogéneo. ¿Ese interés homogéneo cuál es? Es licenciarse en las ciencias jurídicas. Es que en un determinado tiempo usted egrese de la carrera, haga sus trámites y tenga un título de la Universidad de El Salvador. Y esa realidad homogénea la tienen ciento y tantos estudiantes que están inscritos en la asignatura, en la carrera. Esa es la realidad homogénea. Todos tenemos un interés común. Pero esa homogeneidad, oigan bien, se traduce en ciertas particularidades. Cada quien, cada estudiante hará lo suyo para lograr los propósitos. Unos tendrán diferentes herramientas, otros tendrán otros esquemas. O sea, cada quien es un proyecto, ¿verdad? Cada quien es un proyecto. O sea, ustedes tienen un proyecto de vida. Este proyecto de vida es el que les va a acompañar de por siempre cuando salgan de esta carrera. Podrán sacar posgrados, maestría, doctorado, pero eso ya es posgrado. Pero lo que va a quedar registrado en una historia personal de ustedes, de primera mano, es la licenciatura. La licenciatura implica que esa realidad homogénea se traduce en procesos específicos de cada quien, y cada quien construye una realidad específica en esa realidad homogénea de la carrera personal que ustedes han asumido. ¿Que habrán obstáculos? Posiblemente los hay y siempre los hay, pero eso no le prestemos atención, ¿verdad? Se van a tratar en su momento respectivo. Obstáculos, digo, en el entendido de que siempre hay retos, hay desafíos, hay sacrificios en la vida,
de que las personas pues atravesamos de una u otra manera, pero hay que sobreponerse. Porque en última instancia, oigan bien, los 5 años que ustedes van a atravesar, lo van a cruzar con esta carrera. De acuerdo, pero alguien dice, bueno, yo ya no quiero seguir, por ejemplo, pero esos 5 años siempre los va a transitar y muchas veces sin esfuerzo. Entonces, lo más lógico es transitar 5 años con esfuerzo y lograr un objetivo, porque siempre tenemos que vivir esos 5 años, ¿verdad? Dentro de una perspectiva. Entonces, eso homogéneo se me traduce en una especificidad, en esfuerzos. La vida, ya pasando en el plano filosófico, la vida es una realización. Nos estamos realizando en este momento. No solamente porque tenemos vida biológica, sino que también tenemos vida social, vida económica, vida política, etc. Somos seres, ¿verdad? Somos o tenemos un conjunto, ¿verdad?, de niveles de vida. Por lo tanto, en este contexto de la participación de Briseida, vamos a entender que en esa realidad política vienen a nosotros tantos enfoques, pero como estamos comprendiendo conceptos, categorías, los vamos a tratar en esa referencia. Cuando vemos a un ciudadano opinando sobre el gobierno, opinando sobre los partidos, opinando sobre los que están en una lucha política, lo hacen a su manera, ¿verdad? Lo hacen en esa forma cotidiana. El pueblo se expresa, ¿verdad?, en las redes sociales. Y ustedes se darán cuenta de qué forma se expresan algunos muy fuertemente acerca de los políticos. Pero nosotros no lo vamos a ir a ese nivel, sino que vamos a comprender esa expresión concreta de ese pueblo que dice esto y lo otro los políticos. Entonces, lo vamos a llevar al plano de abstracción. Este ciudadano quiso decir esto. Y lo puedo encapsular en un concepto, ¿verdad?, que ya es propio de la ciencia política. Pero eso es lo que me permite, cuando ustedes van a pasar un cuestionario, van a pasar una encuesta, ya sea en materia social, en materia económica, política, o en un trabajo de metodología, etcétera, ustedes lo que hacen ahí es recoger datos. Y esos datos los vamos a procesar técnicamente, a través de ciertos indicadores, etcétera, o de un método. Quiere decir que vamos a comprender que la realidad homogénea de la política, como lo señala la compañera Briseida, es, bueno, la comunidad, el bien común, el trabajo colectivo, pero siempre no hay que olvidar que en esos trabajos colectivos o comunitarios, cada quien va buscando una satisfacción también de intereses particulares. Y es legítimo tener intereses particulares, porque no puedo olvidarme de los intereses particulares y resolver los problemas colectivos. Porque en la medida resuelvo mis problemas particulares y le pongo atención a mis problemas particulares, creo una conciencia también. Y sobre esa conciencia particular puedo también generar una conciencia colectiva. Lamentablemente, en el medio, lo que vamos a ver es que cuando resuelvo mis intereses particulares, me importa poco los intereses colectivos, pero eso es parte de la cultura. Es parte de la cultura que nos ha separado entre un sector y otro. Pero vemos países en este momento que no están participando militarmente o con ayuda militar en el problema Ucrania-Rusia, pero están colaborando con toneladas de alimentos, de medicina, de equipamiento humanitario. Y son países que nada tienen que ver con el problema, pero es parte de la cultura, ¿verdad? Porque realmente, pues es una situación, ¿verdad?, que se está dando y es parte de la humanidad. Hay sociedades, por ejemplo, que
con el grado de madurez que tienen las personas, su grado de desarrollo, usted puede comprar en cierto establecimiento y no hay nadie que le despache, simplemente usted agarra el producto y deja el dinero y usted se va, ¿verdad? No es problema. O sea, ya una autoconciencia de compra. Pero veamos eso si se puede dar en América Latina, en El Salvador, ¿verdad? Dejar el negocio solo, ¿verdad? Y que la persona que llegue se despache y deje el dinero ahí, yo creo que sería un poco complicado, ¿verdad? Porque tenemos otro nivel cultural. No de manera generalizada, pero sí hay problemas todavía. Por lo tanto, en ese sentido, vamos a ir creando, ¿verdad? Un análisis de que todos los seres humanos tenemos intereses tutelados por el derecho y otros intereses que no deben de estar, ¿verdad? Porque definitivamente están al margen de la norma, de la ley, ¿verdad? Por ejemplo, hay delincuencia que tiene intereses. La delincuencia tiene intereses. Grupos marginales tienen intereses, pero los intereses no pueden, ¿verdad?, tener un respaldo jurídico, sino que al contrario hay que perseguirlos, ¿verdad?, jurídicamente hablando. Entonces todos esos elementos debemos de señalarlos, ¿verdad?, en esa realidad homogénea de la política. Carlos Alberto, ¿alguna opinión? Sí, licenciado, muchas gracias. Con respecto al último diapositiva que decía la realidad homogénea de la política, donde dice que la política es dinámica. Bueno, es dinámica porque no solo nos muestra que los sistemas políticos son ideas y teorías, sino que son algo más. Son agentes sujetos políticos que mantienen una constante interacción con la realidad social. En esto, los acontecimientos y sucesos que ocurren en la sociedad se encuentran fuera del sistema, en un espacio al que nosotros denominamos como entorno. Entonces, se puede decir que es un análisis, como dice aquí, sistemático de la política, estudiar y comprender el entorno de la sociedad, porque es algo muy importante, ya que esto influye sobre los sistemas y acondiciona los procesos que ocurren al interior de ellos. Entonces, prácticamente nosotros no solo tenemos que basarnos a teoría e ideas, sino también a estudiar el entorno de la sociedad. Para mí esto sería dinámica política. Gracias, Carlos. Muy bien. Vamos a ver este punto otra vez, o lo vamos a pasar a esa presentación. Sí, tenemos la política es objeto de estudio sistemático, es decir, ordenado a través de definiciones, a través de conceptos, categorías, indicadores de la comunidad en movimiento. Por lo tanto, es dinámica política. Todas las prácticas que hace una sociedad, un sistema, estas prácticas diarias, es dinámica política. O sea, ahí se manifiesta la relación que hemos estudiado, mandar y obedecer, la capacidad de convencer, la capacidad de persuadir, porque la política también es persuasión, la política es distribución, la política es una forma, ¿verdad?, de hacer valer cierto interés. Entonces, las sociedades todos los días ejercen una dinámica política. Desde el que la persona que convencemos para comprarle o para venderle y que nos rebaje el costo o el precio de una mercancía, esa es dinámica política económica. También vemos, si vamos al mercado, ustedes van a observar, ¿verdad?, las personas que están ofreciendo la mercancía. Bueno, a la pasada, digamos, de los usuarios o visitantes del mercado, lo quieren convencer, ¿verdad? Le dicen una gran cantidad de palabras muy bonitas, ¿verdad?, para hacer vender su mercancía. Bueno, esa es dinámica también en el ámbito económico. Y así vemos otros rumbos y la política tiene un movimiento. Eso también lo vemos en los partidos, en las campañas,
en las concentraciones, es dinámica política. Como la organización también de la comunidad y sus estructuras constitucional e institucional es la estática política. O sea, la estática política es aquella manifestación estructural que tiene la política, aquella jerarquía. Si nos pasamos a los órganos del Estado, ahí existe una estructura política. Ahí están los ministerios que conforman el Ejecutivo. Está la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, compuesta también por un organigrama de la Asamblea, comisiones, etc. Tenemos el órgano judicial, desde la Corte Suprema de Justicia hasta X o Y tribunal. O sea, hay una jerarquía, hay una administración de ese poder. Entonces, eso es también la estática política, o sea, la representación de una política ya estructurada a través de la Constitución, y por supuesto esa Constitución es objeto de estudio de la ciencia política. Entonces la estructura política, jóvenes, es, en otros términos, es la presentación o jerarquización institucional que tiene un Estado, que tiene una sociedad. La Iglesia, por ejemplo, tiene una estructura política, el clero, si nos estamos refiriendo a la Iglesia Católica, etcétera. Hay una estructura. Y la dinámica, pues cada sector ejerce la política de acuerdo a esa homogeneidad, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de la Iglesia, no vamos a ir a hablar de política a la Iglesia, ¿verdad? Porque ya ahí es un campo ético, moral o espiritual. David. Si pasamos, al deporte, en el deporte se dinamiza la conducta y tenemos tantos enfoques ahí. No se va a ir a hablar de moral o de ética en el deporte, no, va a haber otro tipo de dinámica. Y así sucesivamente vamos a entender este punto, ¿verdad?, sobre la realidad homogénea. Muy bien, vamos a ver otra situación por acá ya para ir cerrando. Solo quiero dejar en evidencia algo aquí pendiente. ¿Me permiten, por favor? Vamos a señalar acá los aspectos centrales de la política. Bueno, aquí vamos a revisar este punto. Bueno, estos conceptos fundamentales de política es lo que vamos a generar la próxima semana, ¿verdad?, con nuestra clase. Entonces, les voy a enviar enseguida los conceptos fundamentales de política. Aquí tenemos política, definición de política, continuamos con la definición, luego vamos a definir lo que es ciencia, lo que es la ciencia política, lo que es una teoría, ciencia política cuantitativa, ciencia política cualitativa, fuentes del conflicto político, fuentes del conflicto político en características sociodemográficas. Vamos a hablar del poder político, política y poder, siempre continuando con política y poder. Esto es el material que vamos a discutir el día lunes, por lo tanto se los haré llegar al aula virtual, al grupo de WhatsApp que ustedes tienen, para que le den una lectura a las diapositivas y podamos discutir el lunes al respecto. Eso es la situación, jóvenes estudiantes, para el compromiso, al igual que ahora han participado, pues van a participar el día lunes, ¿verdad?, con algunas referencias que aquí vamos a ir comprendiendo poco a poco. ¿Alguna pregunta? Licenciado, disculpe, quería hacerle una pregunta, pero un poco fuera del tema, que ayer estuve pensando esto y de verdad tengo una duda.
Sí, Ariel, veamos, por favor. Solo quería preguntarle qué es lo que hace que un país sea o comunista o socialista, y si El Salvador es un país, ¿en qué lugar está? Si es un país que está en el comunismo o en el socialismo. Yo estuve intentando pensar más o menos. Me di cuenta que pues tenemos un presidente que en teoría pues sería comunista porque tiene posesiones privadas para él, ¿verdad? Pero también hace obras sociales, ¿no? Para la gente. Así que todavía no lo termino de resolver, así que quisiera saber su opinión sobre eso. ¿Qué cree que en qué lugar estamos? Muy bien, Ariel. Bueno, es una pregunta que tiene enfoque político y enfoque económico, ¿verdad? Mire, nosotros estamos en un sistema capitalista, ¿verdad? Y todos los estados son capitalistas, aún Venezuela, que Nicaragua, que si bien es cierto, tienen gobiernos de izquierda, son gobiernos que están sentados, ¿verdad?, sobre el capitalismo, pero un capitalismo quizás un tanto controlado, no tan abierto como lo pueden ser otros países. Entonces, que un Estado sea socialista o capitalista va a depender, por un lado, de la constitución de ese Estado. La constitución define en su estructura estatal qué tipo de Estado es. Entonces, todas las constituciones en su mayoría, esto viene desde el siglo XVIII, son estados liberales. Vamos a ir comprendiendo esto, Ariel, poco a poco, tanto en economía como en política, sobre los sistemas políticos en la historia. Pero la raíz histórica de los estados contemporáneos tienen su vertiente en el siglo XVIII, cuando nace el Estado liberal. El Estado liberal es un Estado constitucional, un Estado basado en la libertad. El capitalismo defiende la libertad. ¿Libertad de qué? Libertad económica y libertad política. La libertad económica, dejar hacer, dejar pasar, fundamentos que lo dio Adam Smith y David Ricardo en su libro, ¿verdad?, que habla sobre la economía, la sociedad y economía. Así se llama uno de los libros, Sociedad y Economía, que es como, por decirlo así, quizás un tanto abusando un poco el término, ¿verdad?, que no debería de serlo, pero lo voy a decir. Como decir la Sociedad y Economía, que es uno de los textos, ¿verdad?, de estos padres del liberalismo, Adam Smith y David Ricardo, es como la Biblia del capitalismo. Entonces, la libertad está basada en economía y está basada en los derechos individuales, políticamente hablando. Y el Estado socialista es otro tipo de Estado, diferente al capitalismo, que también se origina por la naturaleza de su constitución. Claro está que un Estado socialista muchas veces pasó, no en todos los casos, pasó por un capitalismo, existió ahí una revolución social y se instauró un Estado socialista. Y por lo tanto cambió el régimen de propiedad, que fue colectiva y antes era privado, y nace entonces un Estado manejado por los trabajadores. En consecuencia, tenemos en el caso salvadoreño, como usted lo estaba señalando, nosotros tenemos un Estado capitalista. Claro, un capitalismo no desarrollado, sino que un capitalismo subdesarrollado, ¿verdad? No somos iguales a Canadá, a Estados Unidos, a Inglaterra, porque son potencias, ¿verdad? Y ellos son inclusive Inglaterra se constituyó pues la cuna del capitalismo con la revolución industrial.
Entonces tenemos un capitalismo subdesarrollado. Los gobiernos existentes y aún el actual, pues responden a ese sistema, ¿verdad?, de naturaleza del Estado, tal como lo define la Constitución, que habrán políticas sociales, claro que sí, ¿verdad?, en beneficio de la sociedad. También es correcto porque la misma Constitución lo define, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar un tanto despacio estos puntos para ir generando los sistemas políticos. Vamos a estudiar esto también en las doctrinas políticas, socialismo, comunismo, socialcristianismo, liberalismo y otros, democracia cristiana, por ejemplo, que son doctrinas políticas, y sobre estas doctrinas se levantan muchas veces tipos de Estado. Entonces lo vamos a hacer despacio, Ariel, pero ya con estas ideas le estoy enfocando que podemos observar muchas políticas a favor de sectores sociales, pero son políticas llamadas políticas sociales, que son políticas públicas también, ¿verdad?, a través de programas, proyectos y planes, pero definitivamente no tenemos un Estado comunista, no tenemos un Estado socialista. Aún los estados comunistas no existen en el entendido de que en la teoría o en la doctrina del socialismo, la etapa superior del socialismo se llama comunismo. O sea, no tenemos sociedades comunistas porque la teoría de esta referencia implica que desaparecería el Estado y que la sociedad se autogobernaría, al igual como se autogobernó la comunidad primitiva. La comunidad primitiva fue comunista como tal, pero un comunismo primitivo. Ya el comunismo actual, si eso es una utopía porque no tenemos sociedades comunistas, sino que tenemos sociedades socialistas, el comunismo es una etapa futura, así lo piensan los teóricos de esta corriente, donde desaparecería el Estado, las clases sociales y la sociedad como tal tendría su autodesarrollo científico. Esa es la utopía, ¿verdad? Y ni aún Cuba, pues, es comunista, porque hay Estado, pues hay una gobernabilidad por ahí. Sí es socialista, ¿verdad? Y hay una dictadura. En este caso, clásicamente llamada dictadura del proletariado, ¿verdad?, o dictadura de los trabajadores. Eso es lo que realmente tenemos. También tenemos la antigua Unión Soviética, que fue una reunión, ¿verdad?, de países socialistas, que si bien es cierto, hay un partido comunista, que ese es el partido único, ¿verdad?, en este tipo de sociedades, llamado así, pero comunismo en el sentido estricto, ninguna sociedad ha atravesado por esa etapa, desde la teoría, pues, que argumenta la naturaleza de lo que es el comunismo científico. Por ahí me quedaría, Ariel, ¿verdad?, y vamos a seguir en otra oportunidad enfocando ya con mayor énfasis algunos elementos característicos de cada sistema. Pero de alguna forma, pues, le aclaro, ¿verdad?, la inquietud. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, muy bien, compañeros estudiantes. Nos vemos en la próxima clase. Feliz tarde. Hasta pronto. Feliz tarde, Liz. Gracias, Liz. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.